Cuando callas, el universo te habla. Enseñanza budista. El silencio ha sido considerado desde tiempos antiguos como una de las mayores fuentes de sabiduría. En el budismo no es un estado vacío, sino una puerta hacia la comprensión profunda de la existencia. En la vida moderna, donde el ruido exterior e interior domina nuestras mentes, redescubrir el poder del silencio se convierte en una práctica esencial para despertar la conciencia. Callar no es simplemente no hablar, es aprender a escuchar lo que está más allá de las palabras, los pensamientos y las emociones. Es abrir un espacio sagrado dentro de nosotros donde el universo puede susurrar su verdad más pura. El maestro Buda enseñó que la mente agitada no puede ver la realidad tal como es. Solo cuando las aguas de la mente se calman, el reflejo del mundo se vuelve claro. El silencio, por tanto, no es una ausencia de sonido, sino la presencia de una atención profunda, lúcida, despierta. En ese estado, uno puede percibir los mensajes que la vida envía constantemente, mensajes que pasan desapercibidos para aquellos que viven atrapados en el ruido mental y emocional. Este texto es un viaje hacia ese silencio consciente. A través de 5 reflexiones profundas, exploraremos cómo el acto de callar abre la puerta a una comunicación sutil con el universo. Cómo el silencio nos conecta con nuestra esencia y cómo aprender a habitarlo puede transformar completamente nuestra manera de vivir, amar y comprender el propósito de la existencia. Prepárate para dejar atrás la prisa y el ruido. Este es un camino de regreso al centro, donde el alma y el cosmos se encuentran en armonía. El silencio interior, donde el universo empieza a hablar. El primer paso para escuchar al universo es detener la conversación constante que tenemos con nosotros mismos. La mente humana es como un río desbordado, lleno de palabras, preocupaciones, juicios, recuerdos y proyecciones. Nos hablamos sin cesar, planeamos, comparamos, tememos, deseamos. En medio de ese ruido, la voz del universo, que es sutil, suave, amorosa, no puede ser oída. El silencio interior no se logra reprimiendo los pensamientos, sino comprendiendo su naturaleza efímera. La práctica budista de la observación atenta, o vipassana, nos enseña que los pensamientos son como nubes que cruzan el cielo de la mente. No necesitamos seguirlos, basta con observarlos pasar. Cuando uno comienza a practicar este tipo de silencio, descubre que detrás de la mente existe una conciencia vasta, ilimitada, que observa todo sin juicios. Esa conciencia es el espacio donde el universo se comunica, no a través de palabras o imágenes necesariamente, sino mediante intuiciones, sincronicidades, sensaciones y una profunda sensación de conexión con todo lo que existe. Lo que llamamos mensaje del universo no es algo externo que viene de fuera, sino una resonancia interna que ocurre cuando estamos alineados con la verdad de la existencia. El Buda decía, el que domina su mente, conquista el mundo. Callar interiormente es un acto de dominio espiritual. Es negarse a ser esclavo del pensamiento reactivo. Es comprender que el silencio no es debilidad ni vacío, sino la cuna de la sabiduría. Cuando callas, no dejas de existir, al contrario, comienzas a existir realmente. En el silencio descubres que no eres tus pensamientos, que la voz que constantemente comenta tu vida no eres tú, sino una herramienta que puede ser observada, guiada y finalmente aquietada. En ese momento de quietud, el universo empieza a hablarte en el lenguaje de la sincronicidad. Demuestra señales, repite patrones, alinea circunstancias, pero solo quien está presente y silencioso puede percibirlos. Si estás atrapado en el ruido de tus miedos o deseos, las señales pasarán desapercibidas. El universo no grita,
Sus mensajes se manifiestan en los detalles más simples, en una frase que escuchas al pasar, en una coincidencia que parece demasiado perfecta, en un sentimiento profundo que surge sin razón aparente. El silencio interior también nos libera del ego. El ego necesita hablar, necesita ser escuchado, necesita imponerse. Cuando practicamos el silencio, el ego se incomoda, se siente amenazado, porque su existencia depende del ruido. Sin embargo, cuando persistimos en callar, el ego empieza a disolverse, y en su lugar aparece algo mucho más real. La presencia consciente, esa chispa divina que nos conecta con todo lo que es. En ese punto ya no hay separación entre yo y universo. Hay un solo flujo de vida. Muchos temen el silencio porque les obliga a enfrentarse a sí mismos. En el ruido hay distracción, en el silencio hay verdad. Cuando todo se detiene, no hay más escapatoria. Los pensamientos reprimidos, los miedos escondidos, las emociones no resueltas emergen a la superficie. Pero esa es precisamente la purificación que antecede a la paz. El silencio te desnuda ante tu alma, y solo al atravesar esa incomodidad inicial se abre la puerta a la comprensión. Cada pensamiento que observas sin reaccionar pierde poder, y cada emoción que aceptas sin resistir se disuelve en la serenidad. En la práctica budista, el silencio no se busca únicamente en la meditación, sino en la vida cotidiana. Se trata de llevar la quietud a cada acción, a cada palabra, a cada respiración. Escuchar más y hablar menos. Actuar desde la calma, no desde la reacción. Vivir desde la conciencia, no desde la compulsión. Poco a poco, el silencio se convierte en un estado interno constante, una base firme desde la cual todo pensamiento, palabra y acción brotan con claridad y compasión. Cuando logras permanecer en silencio interior, incluso en medio del ruido exterior, alcanzas un nivel de libertad extraordinario. Ya no dependes del caos del mundo para estar en paz. El universo entero parece conspirar a tu favor, no porque haya cambiado, sino porque tú has cambiado tu forma de escucharlo. Te conviertes en un canal por donde fluye la sabiduría, y las respuestas que antes buscabas afuera comienzan a surgir de tu interior, claras, firmes, verdaderas. El silencio no solo te conecta con el universo, te recuerda que eres parte de él. Eres una nota dentro de la sinfonía cósmica, y cuando callas, puedes oír el ritmo de esa melodía universal que late en todo, en el viento, en la respiración, en el corazón que palpita dentro de ti y dentro de cada ser vivo. El silencio es el espacio donde la mente se rinde y el alma toma la palabra. Es allí donde el universo, paciente y amoroso, comienza a hablarte en su lenguaje eterno. Suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas profundas del budismo y descubrir cómo el silencio puede transformar tu vida desde dentro. La voz del silencio y la comunicación sagrada con el universo. Cuando comienzas a experimentar el silencio como algo vivo y no como una simple ausencia de palabras, descubres que ese silencio tiene una voz. No es una voz audible con los oídos físicos, sino una vibración interior que comunica verdades imposibles de traducir en lenguaje humano. Es la voz del universo, la misma energía que dio origen a todo lo existente, hablándote desde dentro de ti. En los momentos de quietud profunda, esa voz no necesita convencerte de nada, simplemente te hace recordar lo que ya sabías, pero habías olvidado. No es una enseñanza nueva, sino una revelación de lo eterno. El universo no está afuera esperando que lo escuches, está dentro de ti, esperando que te calles lo suficiente para oírlo. El Buda decía que todo ser humano lleva dentro la semilla de la iluminación, pero que esa semilla solo germina en el terreno fértil del silencio.
En ese terreno, las verdades del cosmos comienzan a florecer naturalmente. Es allí donde comprendes que cada experiencia, cada encuentro, cada pérdida y cada alegría son expresiones de una misma inteligencia universal. Cuando callas, esa inteligencia se vuelve visible, perceptible, como si las piezas del rompecabezas de tu vida empezaran a encajar con una perfección sorprendente. Lo que antes parecía casualidad, ahora se revela como sincronicidad. Lo que antes considerabas error se muestra como enseñanza, y lo que antes te causaba dolor se transforma en comprensión. El silencio te enseña que el universo no se comunica mediante el lenguaje lineal, sino a través de símbolos, intuiciones y resonancias. Por eso, cuando la mente se aquieta, el alma comienza a captar esas señales con una claridad imposible de alcanzar desde el pensamiento racional. Es un tipo de conocimiento directo, no discursivo, que no pasa por el intelecto, sino por la experiencia interior. Es como si el universo hablara en un idioma silencioso, hecho de vibraciones que solo la calma puede decodificar. Cada sensación, cada inspiración repentina, en cada encuentro que toca tu corazón sin razón aparente, forma parte de ese diálogo cósmico. A medida que profundizas en la práctica del silencio, descubres que el universo no es algo separado de ti. Tú eres el universo observándose a sí mismo. Todo lo que ves, sientes o piensas forma parte del mismo campo de energía consciente. Por eso, cuando la mente calla, desaparece la ilusión de separación. Lo que llamas yo se diluye en el todo, y en esa unión surge la comprensión de que la vida nunca ha estado en tu contra. Todo lo que ha sucedido tenía un propósito, incluso lo que te dolió. En el silencio descubres que el universo siempre ha estado guiándote, incluso cuando no lo entendías. El lenguaje del universo se manifiesta también en el ritmo natural de la existencia. Observa cómo el día se transforma en noche, cómo la luna crece y decrece, cómo las estaciones cambian. Todo ocurre con una precisión infinita, sin prisa y sin pausa. Cuando entras en silencio, comienzas a alinearte con ese ritmo. Tu respiración se vuelve un reflejo del cosmos, tu corazón late en armonía con la tierra, y cada acción que realizas nace de una comprensión más profunda. Ya no luchas contra la corriente, fluyes con ella. Esa es la verdadera sabiduría del silencio. No imponer tu voluntad al universo, sino convertirte en un instrumento a través del cual la voluntad universal se expresa sin resistencia. En la vida cotidiana, este tipo de comunicación sagrada con el universo se manifiesta de maneras simples pero poderosas. A veces, en un momento de duda, llega una señal inesperada, una frase en un libro, una persona que aparece justo cuando la necesitas, un acontecimiento aparentemente trivial que resuena profundamente en tu corazón. En otros casos, el mensaje llega como una sensación de paz interior, una certeza silenciosa de que estás en el camino correcto, incluso cuando la mente no lo comprende. Cuanto más escuchas, más evidente se vuelve que el universo no comete errores. Todo lo que sucede tiene su razón de ser, y el silencio es el puente que te permite comprenderlo. Pero para mantener ese puente abierto, debes aprender a confiar. La mente humana está acostumbrada a controlar, a exigir respuestas inmediatas, a clasificar todo en categorías de bien o mal. El silencio te enseña a rendirte ante el misterio, no a rendirte por debilidad, sino por sabiduría. Rendirte no significa resignarte, significa abrirte a algo más grande que tu ego. Es permitir que el universo actúe a través de ti, sabiendo que su inteligencia es mucho más vasta que cualquier razonamiento humano. En ese estado, incluso la incertidumbre se convierte en una aliada, porque entiendes que no necesitas saberlo todo. Lo único necesario es confiar en el ritmo silencioso que guía cada paso.
El silencio también transforma tu manera de relacionarte con los demás. Cuando aprendes a callar interiormente, dejas de escuchar solo para responder y comienzas a escuchar para comprender. Descubres que detrás de las palabras de cada persona hay un alma que también busca ser oída. El silencio te da la paciencia para percibir más allá del discurso, para sentir la energía real de quien está frente a ti. Y al hacerlo, la compasión surge naturalmente. Ya no juzgas, ya no reaccionas, simplemente observas y comprendes. Esa comprensión es una forma de amor puro, el mismo amor que el universo tiene por todas sus criaturas. El silencio te vuelve espejo. En lugar de proyectar tus pensamientos y emociones en el mundo, comienzas a reflejarlo tal como es. Ese reflejo es la base de toda sabiduría. Cuando el lago de la mente está en calma, refleja el cielo con total claridad. Pero cuando las aguas están agitadas, el reflejo se distorsiona. Así ocurre con la percepción humana. Vemos el mundo no como es, sino como somos. Por eso, cultivar el silencio es purificar la percepción, limpiar el espejo interior para que la realidad pueda revelarse sin deformaciones. Cuando esto ocurre, ves la belleza en todas partes, incluso en aquello que antes te causaba dolor. Porque comprendes que el dolor también tiene su propósito, despertarte. El universo te habla a través de la quietud, pero también te habla a través de la acción cuando ésta nace del silencio. Una acción silenciosa no es pasiva, es consciente. Es una acción que no surge de la ansiedad, sino de la claridad. Cuando actúas desde el silencio, tus decisiones no están basadas en el miedo ni en el deseo, sino en una comprensión profunda de lo que la vida te pide en ese momento. Este tipo de acción tiene una fuerza inigualable porque está alineada con la corriente del universo. Es como remar a favor del río. No necesitas tanto esfuerzo porque la corriente misma te sostiene. El silencio también te enseña el arte de esperar. En una sociedad que valora la rapidez y la productividad, esperar parece una pérdida de tiempo. Pero desde la visión budista, esperar conscientemente es una de las formas más elevadas de sabiduría. Significa confiar en que cada cosa llegará en su momento justo. El universo no se adelanta ni se atrasa, actúa con una precisión divina. Cuando callas, aprendes a no forzar los procesos, a no exigir resultados inmediatos. Descubres que el crecimiento interior y las manifestaciones externas ocurren cuando las condiciones son propicias, no cuando tu ego lo desea. Este entendimiento libera una inmensa cantidad de energía, porque dejas de luchar contra el tiempo y comienzas a vivir en armonía con él. A través del silencio, también comienzas a escuchar la voz de tu propia alma. Esa voz no compite con el ruido del mundo. Simplemente espera pacientemente a que le prestes atención. Te habla en los momentos de calma, cuando dejas de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro. Es la voz que te guía hacia lo que realmente te pertenece, que te advierte cuando te alejas de tu propósito y que te consuela cuando la mente se siente perdida. Muchos llaman a esa voz intuición, pero en realidad es la forma en que el universo te habla a través de ti. Es una brújula interna que siempre apunta hacia la verdad. Sin embargo, solo puedes oírla cuando callas. El silencio te revela que no necesitas luchar para obtener respuestas, porque las respuestas ya están dentro de ti. Cada vez que te detienes y respiras conscientemente, el universo reorganiza su energía a tu alrededor. Es como si todo se ajustara para mostrarte el siguiente paso, pero la mente impaciente interrumpe ese proceso con su necesidad de certeza. Por eso, el silencio no es una técnica, es una rendición. Es aceptar que el universo sabe el camino, incluso cuando tú no lo ves.
Es confiar en que cada pausa tiene un propósito, que cada vacío prepara el terreno para un nuevo comienzo. Cuando comprendes esto, el silencio se convierte en tu maestro más sabio. Ya no lo buscas solo en los retiros o en la meditación, sino en cada momento de tu vida. Está en la respiración entre una palabra y otra, en el espacio entre dos pensamientos, en la pausa antes de responder. Ese silencio cotidiano es el que transforma realmente tu existencia. Porque mientras más lo cultivas, más sintonizado estás con la frecuencia del universo. La vida deja de ser una serie de luchas desconectadas y se convierte en una danza fluida de propósito, confianza y paz. El silencio también cura. Cura las heridas que las palabras no pueden sanar. Cuando atraviesas un momento de dolor profundo y eliges callar, no por represión sino por presencia, algo se reordena dentro de ti. En lugar de huir del sufrimiento, lo observas. En lugar de buscar consuelo en el ruido, te quedas contigo mismo. Y entonces, lentamente, el dolor comienza a transformarse en sabiduría. Descubres que cada herida contiene una enseñanza, que cada pérdida fue una preparación para algo más elevado. El silencio te enseña a no pedir que las cosas sean diferentes, sino a comprender por qué fueron necesarias. En ese entendimiento, el sufrimiento se disuelve. Cuando vives desde el silencio, tu relación con el tiempo también cambia. Dejas de apresurarte hacia el futuro o lamentarte por el pasado, y comienzas a habitar plenamente el presente. Este instante, aquí y ahora, se convierte en el único lugar donde el universo puede comunicarse contigo. El pasado ya habló, el futuro aún no lo ha hecho. Solo el presente contiene la voz viva del cosmos. Cada respiración se transforma en una oración, cada mirada en una revelación. Ya no buscas experiencias extraordinarias, porque comprendes que lo extraordinario está en lo ordinario cuando estás plenamente presente. Esa es la esencia del silencio budista. No se trata de escapar del mundo, sino de escucharlo en su pureza. Incluso en los momentos de caos o dolor, el silencio sigue ahí, como un centro inmóvil dentro de ti. Puedes estar rodeado de ruido, de gritos, de pensamientos que se cruzan como relámpagos, y aún así, en el fondo de tu ser, hay un espacio que permanece intacto. Ese es el silencio del alma, el mismo silencio del universo antes del Big Bang. Cuando aprendes a volver a ese centro, nada externo puede perturbar tu paz. No porque el mundo se haya vuelto más tranquilo, sino porque tú has aprendido a escuchar por encima del ruido. En ese nivel, cada experiencia, incluso la más difícil, se convierte en un maestro. Todo habla: el dolor, la alegría, la pérdida, la abundancia. El universo te está hablando constantemente. Solo necesitas el silencio adecuado para comprender su idioma. Escuchar al universo requiere humildad. La mente quiere entender, pero el corazón solo necesita sentir. El silencio te devuelve al corazón, al lenguaje original del alma. En ese espacio ya no hay preguntas, porque todas las respuestas se disuelven en una certeza profunda. Todo está bien, todo está en su lugar. Incluso aquello que parece confuso o injusto. Comprendes que la vida no te castiga ni te recompensa, simplemente te enseña. Y el silencio es el aula donde aprendes sin esfuerzo. En él descubres que la sabiduría no se adquiere acumulando conocimientos, sino desaprendiendo el ruido. A medida que esta práctica se profundiza, el silencio comienza a acompañarte incluso en tus palabras. Ya no hablas desde la necesidad de ser escuchado, sino desde la verdad. Cada palabra surge impregnada de calma, y por eso tiene poder. El verdadero poder de la palabra nace del silencio que la precede. Solo el que sabe callar sabe hablar con sabiduría. En el budismo se dice que antes de pronunciar una palabra debemos pasarla por 3 puertas. Es cierta,
es necesaria, es amable. El silencio te da la claridad para responder honestamente a esas preguntas. Así, tu comunicación se vuelve consciente y el universo continúa hablándote a través de tus propias acciones. El silencio, finalmente, te enseña a escuchar la vida con todo tu ser. Ya no necesitas señales extraordinarias, porque entiendes que cada momento es una conversación con el universo. El sonido de la lluvia, el canto de un pájaro, el latido de tu corazón, la respiración que entra y sale sin esfuerzo, todo eso es el lenguaje divino, y cuando escuchas con atención plena, comprendes que nunca has estado solo. El universo siempre te ha hablado, pero ahora tú estás preparado para oírlo. El silencio no es el fin del camino espiritual, sino su fundamento. Es el espacio donde todas las verdades se revelan, donde la sabiduría se vuelve experiencia, donde el alma y el universo se reconocen mutuamente. Cuando callas, dejas de ser una voz perdida en el ruido del mundo y te conviertes en una nota armónica dentro de la sinfonía cósmica. En ese instante, ya no buscas al universo, porque descubres que siempre has sido parte de él. Suscríbete al canal para continuar explorando las enseñanzas budistas que te ayudarán a conectar con el silencio interior y a escuchar la voz del universo en tu propia vida. La paz que nace. Cuando el alma aprende a escuchar. El silencio no solo transforma la mente, también transforma el alma. Cuando la mente calla, el alma finalmente puede hablar, y lo que dice no son palabras, sino vibraciones de comprensión, de calma, de amor puro. El alma no grita, no exige, no se impone. Su lenguaje es tan sutil que solo puede percibirse en los espacios entre los pensamientos. Es por eso que el silencio se convierte en el santuario más sagrado del ser humano. En él, el alma recuerda lo que realmente es, una chispa divina, una manifestación consciente del universo experimentándose a sí mismo. Y cuando esa conciencia despierta, todo lo demás se ordena. La vida deja de ser una lucha constante por alcanzar algo o huir de algo. Se convierte en un fluir natural donde cada respiración, cada paso y cada decisión son parte de una danza más grande y perfecta. El Buda enseñó que la verdadera paz no se encuentra evitando el sufrimiento, sino comprendiendo su naturaleza. En el silencio, esa comprensión se hace posible. Cuando te sientas en quietud, sin hacer nada, sin buscar nada, comienzas a observar cómo la mente intenta resistirse. Aparecen recuerdos, miedos, voces internas que te empujan a moverte, a distraerte, a llenar el vacío. Pero si permaneces allí, sin ceder al impulso de escapar, algo extraordinario ocurre. El ruido se disuelve y detrás de él descubres un espacio de calma que no depende de nada externo. Ese espacio ha estado contigo desde siempre, pero el ruido de la mente lo cubría. Es el silencio del alma, el mismo silencio que sostiene al universo entero. Cuando te conectas con él, ninguna tormenta puede perturbarte, porque ya no te identificas con las olas, sino con el océano. El alma, al igual que el universo, se comunica mediante energía. Cada emoción, cada pensamiento, cada intención genera una vibración. Cuando vives en ruido interior, tus vibraciones son caóticas, confusas, contradictorias. Pero cuando vives en silencio interior, tus vibraciones se armonizan con las del universo, y entonces todo comienza a alinearse a tu favor. No porque estés manipulando la realidad, sino porque te has convertido en uno con ella. El universo no distingue entre tú y él, solo percibe la frecuencia en la que vibras. Por eso, cuando estás en silencio y en paz, atraes experiencias que reflejan esa misma frecuencia. Es como si el universo respondiera a tu serenidad con más serenidad, a tu claridad con más claridad, a tu amor con más amor. En el ruido,
La mente busca respuestas. En el silencio, el alma las recibe. Esa es la gran diferencia entre buscar y permitir. Cuando buscas desesperadamente, estás emitiendo una energía de carencia y el universo te devuelve más carencia. Pero cuando te aquietas y confías, el universo puede actuar. El silencio no es pasividad, es apertura, es dejar espacio para que la sabiduría universal te alcance sin interferencias. A veces, las respuestas no llegan como esperas, llegan como una sensación repentina de comprensión, una intuición que disuelve la duda, un sentimiento de certeza sin razón lógica. Ese es el lenguaje del alma, el lenguaje del silencio. En ese estado, ya no necesitas explicaciones, porque sientes la verdad directamente. No la piensas, la sabes. Escuchar con el alma es muy diferente de escuchar con los oídos. Los oídos captan sonidos, el alma capta significados. Cuando aprendes a escuchar con el alma, descubres que incluso el silencio tiene melodía. Cada cosa que te rodea vibra con una frecuencia específica, y si estás lo suficientemente presente, puedes sentir esa vibración. Un árbol no habla, pero su presencia comunica vida, estabilidad, sabiduría ancestral. El viento no tiene voz, pero su movimiento te enseña sobre la impermanencia y la libertad. Una piedra guarda siglos de silencio, pero su quietud transmite paciencia. Todo lo que existe habla un idioma que solo el alma silenciosa puede entender. Por eso, cuando callas, no te aíslas del mundo, te unes a él. El silencio también te enseña a aceptar la impermanencia. Cuando la mente está ruidosa, teme al cambio. Se aferra a lo conocido, incluso si eso le causa sufrimiento. Pero en el silencio ves con claridad que todo cambia constantemente y que resistirse solo genera dolor. Comprendes que el universo es un proceso continuo de nacimiento, transformación y muerte, y que tú formas parte de ese ciclo eterno. No hay nada que temer, porque nada realmente muere, todo se transforma. La flor se marchita, pero su esencia sigue viva en la semilla. El día se acaba, pero la noche trae descanso. Lo que parece un final, en realidad, es el inicio de otra forma de existencia. El silencio te permite ver esa verdad no como una idea filosófica, sino como una experiencia directa, y cuando la aceptas, la paz se vuelve tu estado natural. Esa paz no es la ausencia de problemas, sino la presencia de una comprensión profunda. Ya no te afecta lo que ocurre afuera de la misma manera. Las cosas siguen sucediendo, pero tú ya no reaccionas desde el miedo ni desde la ira. Actúas desde el centro, desde la serenidad. El mundo puede gritar, pero tú ya no necesitas responder al grito. Has encontrado un espacio dentro de ti donde la calma reina incluso en medio del caos. Ese espacio es tu verdadera fortaleza. En él nada puede dañarte, porque ya no te defines por lo externo. El silencio te enseña que el poder no está en controlar el mundo, sino en controlar tu reacción ante él. En ese dominio interior reside la libertad. El Buda decía que la mente es un excelente sirviente, pero un terrible amo. En el silencio, esa frase cobra sentido. Descubres que no necesitas ser esclavo de tus pensamientos. Puedes observarlos sin identificarte con ellos, y cuando haces eso, te liberas. La libertad interior no se alcanza escapando del mundo, sino comprendiendo la naturaleza ilusoria del ruido mental. Es como despertar de un sueño en el que creías estar perdido. El silencio es ese despertar. Cuando despiertas, todo se vuelve más simple, más luminoso, más real. Ya no vives buscando aprobación, ni temiendo el rechazo, ni persiguiendo metas que no llenan el alma. Te vuelves completo, no porque tengas todo, sino porque ya no necesitas nada para sentirte pleno. La escucha interior que surge del silencio también te conecta con los demás de una manera más profunda.
Ya no escuchas solo las palabras, sino las intenciones, los miedos y los anhelos detrás de ellas. Empiezas a comprender que cada persona actúa desde su propio nivel de conciencia, y por eso dejas de juzgar. Donde antes veías enemigos, ahora ves almas confundidas buscando amor. Donde antes veías obstáculos, ahora ves lecciones. El silencio te convierte en un observador compasivo, y esa compasión no se expresa necesariamente con palabras. A veces basta con una mirada, con una presencia. El alma silenciosa irradia paz, y esa paz se contagia. No necesitas convencer a nadie, simplemente siendo ya estás enseñando. El silencio también te da el don del discernimiento. En un mundo saturado de información, opiniones y estímulos, distinguir la verdad del ruido se vuelve una tarea esencial. El discernimiento no surge del análisis intelectual, sino del silencio interior. Cuando la mente está quieta, puedes sentir qué es verdadero y qué no. La verdad tiene una vibración de ligereza, de claridad. La falsedad, en cambio, se siente pesada, confusa. Aprender a confiar en esa percepción interna es una de las formas más puras de sabiduría. Ya no necesitas que el mundo te diga qué hacer, porque tu alma te guía. Y cuando sigues esa guía, los caminos se abren solos. El universo responde con fluidez, como si reconociera su propia voz hablando a través de ti. El silencio también te muestra que no hay separación entre tú y lo divino. Muchos buscan a Dios, al universo o a la verdad como si fueran algo externo, pero cuando entras en silencio, te das cuenta de que lo divino siempre ha estado dentro de ti, esperando ser reconocido. No se trata de creer, sino de experimentar. El silencio es la puerta hacia esa experiencia directa. No necesitas intermediarios, rituales ni palabras sagradas. Solo necesitas presencia. Cuando te vuelves completamente presente, cuando tu mente se aquieta y tu corazón se abre, sientes la unidad con todo lo que existe. Ya no hay yo ni tú, solo el fluir de la vida. En ese estado, el amor no es un sentimiento, sino una forma de ser. Es la energía del universo manifestándose a través de ti. El alma que ha aprendido a escuchar en el silencio ya no teme al vacío, porque entiende que el vacío no es ausencia, sino plenitud. Es el espacio donde todo nace. Así como el silencio es la base de la música, el vacío es la base de la creación. De ese vacío surgen las ideas, las inspiraciones, los milagros. Cuando aceptas el silencio y el vacío, te abres a la creatividad infinita del universo. Las soluciones a tus problemas llegan sin esfuerzo. Los caminos se iluminan. Las oportunidades aparecen donde antes solo veías muros. Es como si la vida empezara a conspirar a tu favor, pero en realidad es tu alma que finalmente está en sintonía con la sinfonía universal. El silencio también tiene un aspecto curativo a nivel energético. Cada palabra innecesaria, cada pensamiento repetitivo, cada emoción desbordada consume energía vital. Cuando practicas el silencio, esa energía se acumula y comienza a sanar las partes de ti que estaban desequilibradas. El cuerpo se relaja, el sistema nervioso se calma, la respiración se profundiza. La energía vital vuelve a fluir libremente y con ella llega una sensación de bienestar natural. No es algo que creas, es algo que sientes. En ese estado, la salud deja de ser solo ausencia de enfermedad y se convierte en una expresión de armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Es entonces cuando comprendes que el silencio no solo cura el alma, también cura el cuerpo. Cada instante de silencio consciente es un acto de amor hacia ti mismo. Es un recordatorio de que no necesitas correr, demostrar o competir. Eres suficiente tal como eres. En ese reconocimiento, la ansiedad se disuelve, el miedo pierde su fuerza y la gratitud florece.
Empiezas a agradecer no solo las cosas buenas, sino todo lo que sucede, porque entiendes que cada experiencia tiene un propósito en tu despertar. Agradeces el dolor porque te hizo fuerte. Agradeces la soledad porque te llevó a conocerte. Agradeces la pérdida porque te enseñó a soltar. El silencio convierte todo en maestro. Ya no hay experiencias inútiles, solo lecciones disfrazadas. Con el tiempo, el silencio deja de ser una práctica y se vuelve tu naturaleza. Ya no necesitas buscarlo, porque vive en ti. Puedes caminar entre multitudes y seguir sintiendo calma. Puedes enfrentar desafíos sin perder tu centro. Has encontrado el equilibrio que no depende de las circunstancias. Eso es la verdadera libertad espiritual. Cuando llegas a ese punto, comprendes que el propósito de todo camino interior es regresar a ti mismo, al silencio original del cual surgiste. Y ese regreso no es un final, sino un renacimiento. Es el inicio de una vida vivida con plena conciencia, compasión y sabiduría. El silencio, en última instancia, te enseña que la paz no es algo que debas alcanzar. Es lo que siempre has sido. Solo tenías que apartar el ruido para recordarlo. El universo, con su infinita paciencia, ha estado esperándote en ese espacio desde siempre. Cuando finalmente te callas, puedes oír su susurro. Ya estás en casa. Y en ese momento, todo encaja. Ya no hay búsqueda, ya no hay separación, solo el eterno presente, vibrando en armonía contigo. Suscríbete al canal para seguir profundizando en las enseñanzas del budismo y en el arte de encontrar paz interior a través del silencio y la escucha consciente del universo. El silencio como camino hacia la sabiduría universal. Cuando el ser humano se adentra en el silencio, empieza a descubrir que no solo se trata de una práctica espiritual, sino de una puerta hacia la sabiduría universal. El silencio no es un estado pasivo ni una ausencia de actividad mental. Es un espacio vivo, una frecuencia de conciencia donde toda verdad se revela sin necesidad de palabras. En el ruido, el conocimiento se fragmenta. En el silencio, se unifica. Y esa unificación no proviene del esfuerzo intelectual, sino de la conexión directa con la fuente misma del ser. En el silencio, no se aprende de los libros ni de las doctrinas, se aprende del universo, del pulso eterno que late en todas las cosas. Allí, uno comprende que la sabiduría no es algo que se acumula, sino algo que se recuerda. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, estás eligiendo sabiduría. En el ruido actúas desde el ego, en el silencio actúas desde la verdad. Y esa verdad no es una idea abstracta, sino una comprensión profunda que nace del contacto directo con la realidad. Cuando callas, comienzas a ver las cosas tal como son, no como desearías que fueran. Te liberas de las interpretaciones, de los juicios, de los filtros del pasado y miras el mundo con los ojos de la presencia. Esa mirada limpia es el inicio de la verdadera sabiduría. Ya no juzgas lo que sucede, lo observas. Ya no reaccionas impulsivamente, respondes con claridad. Ya no te dejas arrastrar por el torbellino emocional, te mantienes en el centro. El silencio te convierte en un testigo lúcido del flujo de la existencia. La sabiduría universal no puede transmitirse con palabras porque pertenece a un nivel de comprensión más allá del lenguaje. Por eso, los grandes maestros, incluidos Buda, Lao Tse y los sabios del Zen, enseñaban más con su presencia que con sus discursos. Su silencio comunicaba más que 1000 palabras. Estar en presencia de alguien que habita el silencio es sentir la resonancia de esa quietud en tu propio interior. Es como si el alma reconociera en ese otro la vibración de su origen. De ahí que el silencio tenga un poder transformador. No necesita convencerte, simplemente te recuerda lo que ya eres.
Cada vez que te sumerges en él, te alineas con la sabiduría que sostiene los mundos. El ruido de la mente es como una nube que oculta el sol de la conciencia. El sol nunca deja de brillar, pero mientras la nube esté ahí, no puedes verlo. El silencio disuelve esa nube. No la combate, no la analiza, simplemente la deja pasar. En ese dejar pasar reside la sabiduría. La mente siempre quiere entender, pero el silencio comprende, y comprender es mucho más profundo que entender. Entender es del intelecto, comprender es del alma. Cuando comprendes desde el silencio, no necesitas explicaciones, porque percibes directamente la verdad de las cosas. Es como ver un paisaje desde la cima de una montaña. Ya no tienes que adivinar lo que hay detrás de las colinas, porque todo se muestra ante ti. El silencio también revela los patrones ocultos de la vida. Mientras estás inmerso en el ruido, crees que los acontecimientos son aleatorios, que las personas llegan y se van sin razón, que la suerte o el destino determinan tu existencia. Pero en el silencio comienzas a ver las conexiones invisibles entre todo. Cada evento, cada encuentro, cada palabra que escuchas tiene un propósito. Descubres que nada es casualidad, que el universo es una red perfecta de causas y efectos tejida con precisión divina. El silencio te da la claridad para ver cómo tus pensamientos, emociones y acciones crean tu realidad, no desde una teoría, sino desde la experiencia directa. Comprendes que la vida siempre ha estado respondiendo a ti, reflejando tu estado interno. Cuando cambias dentro, todo cambia fuera. Esa es la sabiduría que el silencio revela. El universo no está separado de ti. Eres tú manifestado en diferentes formas. A medida que profundizas en el silencio, tu relación con el conocimiento también cambia. Ya no buscas acumular información, sino comprender la esencia de las cosas. Te das cuenta de que saber mucho no equivale a ser sabio. La sabiduría no depende de la cantidad de datos que posees, sino de la claridad con la que percibes la realidad. Puedes haber leído cientos de libros sobre espiritualidad y seguir perdido en el ruido de la mente. Pero un instante de silencio verdadero puede revelarte más que años de estudio, porque en ese instante desaparece el yo que quiere saber y solo queda la verdad que se muestra. El conocimiento pertenece al mundo del tiempo, la sabiduría pertenece al mundo del ser. El silencio es también el maestro que enseña sin palabras. Cada experiencia que la vida te presenta se convierte en una lección si la miras desde la quietud interior. Cuando reaccionas, repites los mismos errores. Cuando observas en silencio, aprendes. Por eso, el silencio es el terreno donde florece la conciencia. Te permite ver tus propias sombras sin miedo, aceptar tus limitaciones sin culpa y transformar tus heridas en comprensión. El sabio no es el que evita el sufrimiento, sino el que aprende de él. Y solo en el silencio puedes escuchar las enseñanzas ocultas en cada dolor. Porque cuando dejas de resistirte, el sufrimiento se transforma en sabiduría. Esa es la alquimia interior que el silencio permite. El ruido del mundo siempre te dirá que debes hacer más, tener más, ser más. El silencio, en cambio, te susurra que ya eres suficiente. Esa es una de las verdades más profundas que puedes descubrir. En el silencio desaparece la sensación de carencia. Te das cuenta de que nada externo puede añadir o quitar algo a tu verdadera esencia. Eres completo porque formas parte del todo. Esa comprensión disuelve el deseo compulsivo, la necesidad de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Es en ese punto donde nace la auténtica libertad. Ya no dependes de las circunstancias para ser feliz, porque tu felicidad ya no tiene causa. Es la alegría natural del ser, la dicha de existir conscientemente. El silencio es la puerta hacia esa alegría.
En la tradición budista, el silencio también está asociado con la compasión. No una compasión sentimental, sino una comprensión profunda de la interconexión de todos los seres. Cuando estás en silencio, sientes que cada forma de vida es una expresión del mismo universo. El sufrimiento de otro no te es ajeno, porque lo percibes como tu propio sufrimiento. Esa percepción no nace del pensamiento, sino de la empatía silenciosa del corazón. Desde ahí, ayudar a los demás deja de ser un deber y se convierte en una expresión natural de amor. El silencio despierta ese amor universal porque elimina la ilusión de separación. Cuando callas, el yo se disuelve y lo que queda es la conciencia pura que abarca todo. Esa conciencia es compasión. El silencio también te enseña a vivir con sencillez. En un mundo que glorifica la complejidad, el silencio te devuelve al valor de lo esencial. Te muestra que la verdadera belleza no está en lo adornado, sino en lo auténtico. Que la felicidad no se encuentra en la acumulación, sino en la gratitud. Que la plenitud no está en tener, sino en ser. El silencio simplifica tu vida porque disuelve lo innecesario. Cada vez que eliges el silencio sobre la distracción, estás eligiendo claridad sobre confusión, esencia sobre apariencia. Esa simplicidad no es pobreza, es abundancia interior. Es la riqueza de no necesitar más de lo que la vida te ofrece en este momento. La mente teme al silencio porque no puede controlarlo. En el silencio, la mente pierde su dominio y el corazón recupera su sabiduría. Por eso, en el camino espiritual, uno de los mayores desafíos es aprender a no hacer nada, a simplemente estar. No hacer no significa inactividad, significa estar completamente presente. En ese estado, cada acción surge desde la conciencia, no desde la compulsión. Esa es la acción iluminada, espontánea, fluida, sin esfuerzo. Cuando actúas desde el silencio, el universo actúa contigo. Es como si tus movimientos estuvieran guiados por una inteligencia superior, una sinfonía invisible en la que cada nota está perfectamente sincronizada. La vida deja de sentirse como una carga y se convierte en una danza. En el silencio, también descubres que la dualidad se disuelve, el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el placer y el dolor, dejan de ser opuestos y se revelan como aspectos complementarios de una misma totalidad. Comprendes que no hay luz sin sombra, ni sombra sin luz. Que cada experiencia, incluso las más duras, tiene un propósito en el proceso del despertar. Esa comprensión elimina el juicio y abre la puerta a la aceptación profunda. Cuando aceptas todo lo que la vida te trae, sin resistencia, entras en armonía con el universo. Ya no luchas contra lo que es, fluyes con ello. Ese fluir es sabiduría en acción. El silencio también te enseña sobre el tiempo. En el ruido estás atrapado entre el pasado y el futuro. En el silencio solo existe el presente, y el presente no es un punto entre dos momentos, es la eternidad misma manifestándose. Cada instante de silencio te permite saborear esa eternidad. Es entonces cuando comprendes que no hay nada que alcanzar, porque todo ya está aquí. La iluminación no es un destino, es la conciencia plena de la hora. El silencio te libera de la ilusión del tiempo y te instala en la realidad atemporal del ser. Desde ahí, la vida deja de ser una carrera y se convierte en una experiencia sagrada. Cuando habitas el silencio, también te vuelves más receptivo a la belleza. La belleza deja de ser una cualidad de las cosas y se convierte en una percepción del alma. Ves belleza en un amanecer, en una hoja que cae, en el rostro de un anciano, en el silencio de una mirada. Esa sensibilidad no es sentimentalismo, es conexión, es la capacidad de sentir la vida en todas sus formas. El silencio te abre los sentidos del espíritu, esos que no solo ven,
sino que perciben la esencia detrás de las formas. Y cuando percibes esa esencia, ya no puedes vivir de la misma manera. Empiezas a tratar todo con reverencia, porque sabes que en cada cosa habita lo sagrado. En el silencio también descubres que el amor no es algo que das o recibes, sino algo que eres. Mientras más callas, más sientes que el amor no depende de un objeto o de una persona. Es la energía misma del universo fluyendo a través de ti. Ese amor no necesita motivo ni recompensa. Simplemente es. Se expresa en tu manera de mirar, de hablar, de actuar, de respirar. El amor silencioso es el más poderoso porque no busca nada, solo se ofrece. Es el amor que el Buda enseñó cuando habló de la compasión infinita. Amar sin condiciones, sin apegos, sin expectativas. En ese amor no hay miedo, porque el miedo pertenece al ego y el silencio disuelve al ego. Lo que queda es pura presencia, pura entrega, pura luz. La sabiduría que nace del silencio también te enseña a morir antes de morir. Morir no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Dejar morir las máscaras, los apegos, las ilusiones. Cada vez que eliges el silencio sobre la reacción, estás dejando morir una parte del ego. Y en esa muerte simbólica, algo más grande nace, tu verdadero ser. Ese proceso es doloroso al principio, porque el ego lucha por sobrevivir. Pero cuanto más callas, más reconoces que no hay nada que perder. Lo que eres no puede morir, porque no tiene forma. Es la conciencia eterna que observa todos los cambios sin cambiar. Esa es la sabiduría suprema del silencio, descubrir lo inmortal dentro de lo transitorio. A medida que esa comprensión se profundiza, el silencio se vuelve tu hogar natural. Ya no lo buscas, lo habitas. No necesitas retirarte del mundo, porque el mundo mismo se convierte en tu retiro. Puedes estar en medio del bullicio y seguir escuchando la voz del universo dentro de ti. Esa es la verdadera maestría. Permanecer en silencio interior sin importar el ruido exterior. Desde ese estado, tus palabras, cuando surgen, tienen poder. Tus acciones, cuando las realizas, tienen propósito, y tu vida, en su totalidad, se convierte en una expresión del equilibrio entre el ser y el hacer. El silencio no te aleja del mundo, te enseña a vivir en él con plena conciencia. En última instancia, el silencio te conduce a la unidad con todo lo que existe. Ya no hay adentro ni afuera, sujeto ni objeto, buscador ni buscado. Solo hay vida fluyendo en todas direcciones. Ese es el estado que los sabios llaman iluminación. Pero tú no lo sientes como algo extraordinario. Es tan simple, tan natural, que te preguntas cómo pudiste haberlo olvidado. Te das cuenta de que el universo siempre te habló, pero estabas demasiado ocupado para escucharlo. Ahora, en el silencio, lo oyes con claridad. La brisa te habla de libertad. El fuego de transformación, el agua de fluidez, la tierra de paciencia, todo está vivo. Todo comunica, y tú formas parte de ese diálogo infinito. Cuando callas, el universo no solo te habla, te canta en la frecuencia del amor, de la sabiduría, de la presencia, y en esa melodía reconoces tu propia voz, porque el universo y tú son el mismo ser. El silencio no es el fin del camino, es el comienzo de la verdadera vida. La vida vivida con atención, con gratitud, con comprensión. La vida que no necesita ruido para sentirse completa, porque ha encontrado su armonía en la quietud. Suscríbete al canal para continuar explorando el poder del silencio, las enseñanzas del Buda y la sabiduría universal que te guía hacia la paz interior y la plenitud espiritual. Cuando el silencio se convierte en el maestro de tu vida, llega un momento en el camino espiritual en el que el silencio deja de ser una práctica que buscas y se convierte en la atmósfera en la que vives. Ya no es algo que haces, sino algo que eres. Ese es el punto
donde el silencio se vuelve tu maestro, no un maestro externo con palabras o gestos, sino un maestro interno que te guía con la sutileza de la intuición y la fuerza de la claridad. El silencio, cuando se asienta profundamente en ti, te revela la verdad detrás de todo lo que acontece. Cada situación, cada persona, cada emoción se convierte en una lección, y la vida entera se transforma en un aula sagrada donde el alma aprende a reconocerse a sí misma. En el ruido, la mente busca sentido. En el silencio, el sentido se revela solo. Cuando el silencio se vuelve tu maestro, comienzas a ver que todo en la vida tiene su lugar y su propósito. Nada sobra, nada falta. Lo que antes parecía injusticia o azar, ahora lo comprendes como parte de un plan más grande, un entramado perfecto que te conduce paso a paso hacia la comprensión total de quién eres. En el ruido, te resistes al flujo. En el silencio, fluyes con él. Esa es la diferencia entre vivir desde el ego y vivir desde el alma. El ego lucha, el alma confía, y esa confianza no es ingenuidad, sino sabiduría. Es la certeza de que cada acontecimiento, incluso los más difíciles, está ahí para mostrarte algo que aún no has visto. El silencio te da la visión para reconocer esas señales, para entender el lenguaje del universo que siempre ha estado hablándote, solo que ahora lo escuchas de verdad. El maestro silencio no enseña con palabras, sino con presencia. Su enseñanza más profunda es la del desapego. Te enseña a no aferrarte ni a las ideas, ni a las personas, ni a los resultados. Te muestra que todo lo que posees es temporal, que todo cambia, que nada te pertenece realmente. Cuando comprendes esto, dejas de sufrir por perder, porque entiendes que nada se pierde, solo se transforma. En el silencio aprendes a soltar, no por resignación, sino por sabiduría. Soltar es un acto de fe, es confiar en que lo que debe quedarse, se quedará, y lo que debe irse, partirá, y que en ambos casos estarás bien. Esa confianza profunda nace solo del silencio, porque la mente siempre teme, pero el alma que ha probado el silencio ya no necesita garantías. El silencio también te enseña el arte de no reaccionar. En el ruido, la mente responde automáticamente, impulsada por el miedo, la ira o el deseo. Pero en el silencio surge un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es la libertad. Ahí reside la posibilidad de elegir conscientemente cómo actuar en lugar de reaccionar ciegamente. Esa es una de las lecciones más transformadoras que el silencio ofrece, la capacidad de vivir de manera consciente, no mecánica. Cada vez que eliges no reaccionar, estás fortaleciendo tu conexión con el silencio. No es represión, es observación. No es indiferencia, es sabiduría. Ves lo que sucede, sientes lo que sientes, pero ya no te dejas arrastrar por ello. En ese punto, te das cuenta de que el verdadero poder no está en controlar a los demás, ni las circunstancias, sino en mantener tu centro inmutable en medio del cambio. Cuando el silencio guía tu vida, la paciencia se convierte en tu compañera constante. Comprendes que todo tiene su ritmo y que apurar el proceso es inútil. El silencio te enseña que el universo nunca se equivoca en su timing, que las flores no florecen antes de tiempo, ni los frutos maduran por la fuerza, que cada cosa ocurre cuando debe. En el ruido, la impaciencia domina. En el silencio, confías en el ritmo natural de la existencia. Y esa confianza trae paz. Ya no vives corriendo. Ya no esperas que algo suceda para ser feliz. Estás presente aquí, ahora, sabiendo que este momento es perfecto en sí mismo. Esa es la sabiduría que solo el silencio puede darte. La de entender que no hay momentos malos ni buenos, solo experiencias necesarias. El silencio también te enseña a mirar hacia adentro con honestidad.
Mientras el ruido de la vida te distrae con 1000 ocupaciones, el silencio te confronta contigo mismo. No hay escapatoria. En ese encuentro ves tus luces y tus sombras, tus miedos y tus deseos, tus heridas y tus máscaras. Puede doler al principio, porque el silencio desnuda lo que el ruido ocultaba. Pero en esa desnudez encuentras autenticidad. Aprendes a aceptar todas las partes de ti, incluso las que habías rechazado. Comprendes que no hay nada malo en ti, solo aspectos que necesitan ser comprendidos y abrazados. En el silencio, la autoaceptación florece, y con ella, la verdadera sanación, porque no puedes transformar lo que no aceptas. El silencio te da la valentía para mirar, la compasión para perdonarte y la sabiduría para soltar lo que ya no te sirve. El silencio es también el terreno donde la gratitud germina. Cuando todo se detiene, cuando dejas de correr detrás de lo que crees necesitar, comienzas a ver lo que ya tienes y descubres que es suficiente. Empiezas a agradecer lo pequeño, la respiración, el amanecer, el alimento, la presencia de los seres que amas. La gratitud que surge del silencio no es una emoción pasajera, es una forma de ver el mundo. Cada instante se convierte en una oportunidad para dar gracias, porque reconoces que todo lo que llega, incluso los desafíos, es un regalo para tu crecimiento. La gratitud transforma la energía. Lo que antes te parecía un problema se convierte en una bendición disfrazada. En el silencio, la vida deja de ser una carga y se convierte en una oración constante. El maestro silencio también te enseña la humildad. En el ruido, la mente se cree el centro del universo. En el silencio, descubres que eres una partícula en el vasto océano del ser, pero lejos de sentirte insignificante, sientes conexión. Comprendes que la misma energía que hace brillar las estrellas late dentro de ti. Esa comprensión disuelve la arrogancia y despierta la reverencia. Ya no necesitas demostrar nada, ni competir, ni compararte. Eres parte de algo tan grande que cualquier deseo de superioridad se desvanece. En su lugar surge un respeto profundo por la vida en todas sus formas. El silencio te enseña que el verdadero sabio no es el que habla más fuerte, sino el que escucha más profundamente. El silencio no busca reconocimiento, porque su fuerza no necesita ser vista. Su poder está en su invisibilidad. Es el espacio donde todo sucede, pero que nadie nota. Así también te vuelves tú cuando el silencio se convierte en tu guía, un ser que actúa sin ruido, que ayuda sin mostrar, que ama sin reclamar. Tus acciones se vuelven silenciosas, pero su impacto es profundo. No necesitas convencer a nadie de nada, porque tu presencia ya transmite lo esencial. Ese es el verdadero testimonio del alma en paz, no las palabras, sino la vibración que irradia. Las personas sienten tu calma, aunque no sepan por qué. El silencio comunica sin hablar, enseña sin imponer, transforma sin esfuerzo. Cuando el silencio habita tu interior, también cambia tu relación con el tiempo y con la muerte. Comprendes que la vida no es una línea que va del nacimiento a la muerte, sino un ciclo constante de transformación. El silencio te muestra que nada realmente termina, todo cambia de forma, pero la esencia permanece. Esa certeza elimina el miedo. Ya no temes perder, porque sabes que nada se pierde. Ya no temes morir, porque sabes que no eres el cuerpo ni la mente, sino la conciencia que los observa. En el silencio experimentas esa eternidad directamente, no como una creencia, sino como una evidencia. Y cuando conoces esa eternidad, la vida cotidiana adquiere un nuevo significado. Cada gesto se vuelve sagrado, cada respiración un milagro. El silencio también te enseña el equilibrio entre hablar y callar. Aprendes que no todo necesita ser dicho, que hay palabras que construyen y palabras que destruyen.
El silencio te da discernimiento para elegir. Hablas cuando tus palabras pueden traer paz o comprensión, y callas cuando el silencio puede enseñar más. En ese equilibrio está la sabiduría. Las palabras nacidas del silencio tienen poder, porque vienen impregnadas de presencia. Ya no hablas por hábito ni por necesidad, sino por claridad. Tus palabras se vuelven semillas de conciencia que tocan los corazones sin esfuerzo. Esa es la elocuencia del silencio, decir poco pero decir lo esencial. El maestro silencio también te enseña a vivir sin resistencia. La mente ruidosa siempre quiere cambiar lo que es, controlar, dominar, corregir, pero el silencio acepta, y en esa aceptación encuentra la verdadera transformación. Paradójicamente, cuando dejas de luchar contra la vida cambia. No porque tú la fuerces, sino porque dejas de oponerte a su flujo natural. El silencio te enseña que la rendición no es derrota, sino alineación. Rendirse no es renunciar, es confiar, es decirle al universo, confío en ti más que en mis propios planes. Y cuando haces eso, el universo responde abriéndote puertas que jamás habrías imaginado. Todo se acomoda, no porque lo manipules, sino porque te alineas con el orden mayor. En el silencio, la magia ocurre sin ruido. El silencio también transforma la manera en que percibes el sufrimiento. Cuando dejas de huir de él, lo miras con los ojos del alma. Descubres que el sufrimiento no vino a destruirte, sino a despertar tu conciencia. Cada dolor, cada pérdida, cada vacío tiene un propósito oculto: romper las estructuras del ego para que la verdad pueda emerger. En el silencio, aprendes a atravesar el sufrimiento con dignidad. No lo niegas, no lo dramatizas, simplemente lo observas. Y en esa observación, el sufrimiento pierde su poder. Lo que antes era un peso se convierte en luz. El silencio no elimina el dolor, pero te enseña a no identificarte con él. Te muestra que detrás de toda sombra hay una enseñanza esperando ser comprendida. Cuando el silencio gobierna tu vida, también redescubres la inocencia, esa pureza del alma que habías perdido entre el ruido de los años. Te sorprendes de nuevo ante lo simple: el canto de un pájaro, la risa de un niño, el aroma de la tierra mojada. Cada cosa te habla y tú escuchas. Esa capacidad de maravillarte no es inmadurez, es sabiduría. Es haber comprendido que la vida no necesita ser complicada para ser profunda. El silencio te devuelve a ese estado de pureza donde lo cotidiano se vuelve extraordinario. Y entonces entiendes que la iluminación no está en lugares lejanos, ni en experiencias místicas, sino en este instante, aquí y ahora, en la simple quietud de ser. El silencio es el puente entre lo humano y lo divino. Cuanto más tiempo pasas en él, más desaparece la frontera entre ambos. Ya no sientes que oras a algo fuera de ti, sino que cada respiración es una oración viviente. Ya no buscas señales, porque todo lo que ves es una señal. Ya no esperas respuestas, porque entiendes que el silencio mismo es la respuesta. Esa comprensión disuelve toda búsqueda. El buscador desaparece y solo queda el ser. En ese punto, el silencio y tú se vuelven uno, y lo que emana de ti es pura paz. Cuando el silencio se convierte en tu maestro, la vida entera se transforma en meditación. Ya no necesitas sentarte en un templo ni seguir rituales. Cada acción, cada mirada, cada palabra es parte de tu práctica. Caminas con atención, hablas con compasión, escuchas con presencia. No porque debas hacerlo, sino porque es natural. El silencio interior te ha hecho consciente de cada instante y esa conciencia ilumina todo lo que tocas. Ya no hay separación entre lo espiritual y lo cotidiano, porque comprendes que todo es sagrado cuando lo vives con atención plena. El silencio te enseña, finalmente, a amar sin miedo, a amar sin posesión, sin dependencia, sin condiciones. Ese amor no busca llenar un vacío,
porque nace de la plenitud, no exige, no reclama, no manipula, simplemente da, porque su naturaleza es dar. El silencio te muestra que el amor verdadero no se dice, se irradia, y cuando irradias amor desde el silencio, el universo entero te lo devuelve multiplicado. En ese flujo constante de dar y recibir, descubres que el amor no tiene fin, porque es la sustancia misma de la vida. El silencio es el canal por el cual ese amor se expresa en su forma más pura. Así, cuando el silencio se convierte en el maestro de tu vida, ya no necesitas buscar fuera. Has encontrado dentro de ti el templo más sagrado, el refugio más seguro, el guía más sabio. Y comprendes que el viaje espiritual nunca fue hacia algún lugar, sino hacia el corazón silencioso de tu propio ser. Allí, donde no hay palabras, ni pensamientos, ni fronteras, el universo te habla con la voz más clara, la del amor eterno. Callas, y en ese callar escuchas todo, y lo que escuchas no es distinto de ti. Es la vida misma diciéndote en susurros, eres parte de mí. Siempre lo fuiste, siempre lo serás. Suscríbete al canal para seguir profundizando en las enseñanzas del budismo, descubrir la sabiduría del silencio y aprender a escuchar la voz del universo que habla dentro de ti en cada momento de la vida.